Me dieron cierto reporte de que la semana pasada se agotaron las reservas que teníamos en el botiquín aquí en la iglesia, porque parece que hubo muchos lastimados y heridos, golpeados la semana pasada. Déjenme decirles esto, no es la intención de la predicación. No se trata de lastimar a nadie, obviamente. Pero bueno, la palabra es, a veces nos mueve el tapete y empezamos desde acá al frente, Nos mueve el tapete y bueno, ya depende de nosotros si nosotros queremos ceñirnos o no en obediencia al Señor y hacer de Él o hacer con Él lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar con el mismo pasaje que hemos venido estudiando. Yo les pido que simplemente usted ahí en su lugar ore al Señor y abra su corazón y diga: Señor, si tienes algo conmigo, háblame en esta mañana. Amén. Padre Santo, una vez más, Señor, con reverencia nos acercamos a ti en dependencia de ti, Señor, sabiendo, Padre, que es tu Espíritu Santo quien ha inspirado la palabra que estaremos a punto de escudriñar, Señor. Gracias porque en ello manifiestas tu amor y tu gracia para con este pueblo, Señor, a quien por esos designios tuyos, Señor, te has preocupado y te has ocupado en dejarnos claramente, Señor, escrita cuál es tu voluntad, cuál es lo que tú quieres de nosotros y qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te bendecimos por ello. Ayúdanos a entender, a escudriñar, Señor, abrir nuestro corazón y nuestra mente para que la palabra tuya, Señor, caiga en buena tierra en nuestro corazón y como tú, Señor, siempre es tu voluntad, tu buena voluntad, dé fruto abundante en nuestra vida, Padre. En Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Amén. Ayúdenme, por favor, ahí en Malaquías. ¿Se acuerdan que es el libro que estamos estudiando? En el capítulo 1, versículo 10. ¿Sí lo tenemos? Bien, dice así: ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Bueno, hemos venido estudiando esta parte como parte o dentro de un tema grande que es preparando a la novia. Y es básicamente la intención de ese tema, es ver lo que Dios ha hecho por nosotros y que Él, a favor de nosotros, está trabajando y ha trabajado para prepararnos para algún día encontrarnos con el amado, ¿sí? Con Jesús. ¿Estamos claros? Sin embargo, a veces como pueblo respondemos justamente como Israel en las cosas que Dios hace para nosotros, para nuestro beneficio. Y de repente reaccionamos de manera exactamente igual que su pueblo lo hace, y es por eso que estamos estudiando esta parte de Malaquías. Entonces aquí en Malaquías 1:10 dice: ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Nada más para poder entender, déjenme explicar esta expresión de balde, esa palabra hebrea Hinam, bueno, tiene una K y luego J-I-N-A-M, Hinam, y significa gratis. Pero no se refiere a la parte de: oye, yo te doy un boleto para que te vayas al estadio, no te cuesta, yo te lo doy. O por ejemplo, los eventos que vamos a tener de mujeres y lo de matrimonios, que no se cobra nada, ¿sí? Como lo que fuimos a Guadalajara, que no se cobra nada, es gratis, no porque no cueste, sino simplemente para que quien participa, a él no le cuesta nada. ¿Estamos? Entonces, no se refiere a eso, aunque la palabra es gratis, pero se refiere a la expresión, de acuerdo al contexto, fíjense bien, a tener o buscar una razón provechosa o de ventaja al hacer algo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Bueno, dice más la definición: buscar gracia injustamente, sin causa, sin salario, en vano. ¿Qué quiere decir? Nosotros podríamos decir ahí, si parafraseamos este versículo: ¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar sin buscar una recompensa? Y si usamos bien el significado, sin buscar injustamente una recompensa de mi parte. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es lo que Dios está reclamando aquí a su pueblo? Que Dios se ha dado cuenta que el pueblo muchas veces viene a Él, ofrenda, canta, ofrece incienso y hace muchas cosas, pero siempre buscando de Dios un beneficio. No es como Dios lo quisiera, y lo vamos a ver ahorita,
que sea de corazón simple y sencillamente porque Él es Dios. Entonces cuando nosotros vemos este reclamo, entendamos, mis amados, lo que Dios está reclamando es que el corazón del hombre creyente en Dios, siervo de Dios, que hace algo buscando de Dios una recompensa, lo que Dios está diciendo es que es mucho más avaricioso o mucho más inicuo ese corazón que busca de Dios una recompensa por hacer algo a favor de Dios, que aquel que ni siquiera conoce a Dios y que abiertamente adora al Dios Mamón. ¿Sí saben quién es el Dios Mamón? Las riquezas, el Dios de las riquezas. Entonces Dios está comparando este reclamo, insisto, y nos está poniendo en una peor situación por buscar de Dios interesadamente que aquellos, insisto, que no conocen a Dios y que simple y abiertamente prefieren servirle a las riquezas. Si ustedes se acuerdan más adelante, bueno, déjenme nada más definir una palabra, porque aquí Dios está hablando de avaricia. ¿Qué es avaricia? Para poder entenderlo, de acuerdo al diccionario, observen, es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas y o bienes para atesorarlos. Eso es avaricia. ¿Sí queda claro? Un afán desordenado de poseer, de adquirir, de querer tener más, ya sean bienes materiales, o sea, bienes tangibles o simplemente riqueza que puede ser dinero u otras cosas. ¿De acuerdo? Mateo 6:24, no lo busquen, se los leo, dice, esas son palabras de Jesús en el Sermón del Monte, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y tajantemente lo dice el Señor Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La traducción de esa palabra en el original griego es no podéis servir a Dios y a Mamón, que es este Dios de las riquezas. Ahora sí, ayúdenme a buscar ahí en Proverbios 22:4. Algo de por lo cual Dios le está reclamando a su pueblo estas cosas, porque Dios le ha dicho a su pueblo infinidad de veces, cuáles son los beneficios que Dios tiene para su pueblo. Proverbios 22:4. Ok, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. En la Biblia Dios habla hoy, dice, la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. Ahora, si nosotros lo vemos, la Biblia está llena de este tipo de declaraciones, que cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros tememos a Dios, la recompensa de Dios automática para nosotros es bendición en diferentes expresiones. ¿Quién puede negar eso? Absolutamente nadie. La Biblia lo dice, y lo dice no nada más en una parte, lo dice, insisto, está plagada la Biblia de este tipo de declaraciones. Ahora bien, ¿dónde estriba la diferencia? Si Dios ha establecido estas verdades de que la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida, si Dios mismo lo ha establecido, ¿por qué Dios entonces le reclama a su pueblo que ni siquiera puede ser que cierren la puerta del templo o que pongan una velita, que enciendan la luz del altar en el templo sin buscar una recompensa? ¿Por qué Dios reclama eso si Él había prometido recompensa? Porque en el corazón, mis amados, en el corazón se juegan, en el corazón del ser humano, una gran cantidad de motivaciones, y muchas de ellas pueden ser motivaciones desviadas con respecto a Dios. El buscar simplemente a Dios porque me vaya bien, como es el evangelio que hoy se vende en muchos lugares, donde ven, acércate a Cristo y todos tus problemas, ¿cómo dicen? Se te solucionarán, se te resolverán.
Cristo es la respuesta a tus problemas y a tus necesidades, ¿no dicen por ahí? Y lo usan como un eslogan publicitario, tratando de vender una verdad que, si bien es cierto que Dios estableció, no es el tipo de relación que Dios busca con nosotros, ni con su pueblo Israel. Cuando nosotros caemos en este tipo de situaciones, insisto, Dios lo que va a juzgar de nosotros es avaricia. ¿Por qué avaricia? Porque, insisto, no nos podemos atrever a mover un dedo en el servicio de Dios sin buscar tener más, poseer más, y no se refiere nada más en ese sentido a las cuestiones materiales, que sí tienen mucho que ver, pero también más prestigio. Por ejemplo, ¿cuántos, observen esto, cuántos barren aquí en este lugar, nada más porque digan, para que vean que yo lo hice? Yo espero que a nadie. Para hacernos notar, dice Jesús en alguna ocasión, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. De cierto os digo que el que hace eso, ya tiene su recompensa. Y nos lo dicen muchas cosas, ejemplos así de ser vistos, por ejemplo la oración, cuando si nos levantamos y oramos y decimos muchas cosas para ser vistos, con una intención equivocada en nuestro corazón, aunque religiosamente bien visto, como eran en los tiempos de Jesús, donde los sacerdotes traían sus túnicas y sus éfods y toda la filactería, y eran vestidos así muy pomposamente, y se paraban en las esquinas o en los templos, levantaban grandes, como dice Jesús, grandes y largas oraciones al Padre para ser vistos. Dice Jesús, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando Jesús dice eso, lo que nos está diciendo ahí es que ya no esperes más de parte de Dios. Si tú lo que estás diciendo es, le sirvo a Dios y hago barro, o pinto, o lavo, o oro, o leo, o lo que ustedes quieran, y con eso estoy sirviendo a Dios, pero lo hago, insisto, con una intención equivocada, ya tengo mi recompensa. Ya no puedo esperar nada más de Dios. Bueno, déjenme hacerles una pregunta. Todo lo que hacemos para Dios, piensa en todo lo que tú haces para Dios. Es más, hoy, ¿a qué hora te levantaste? Yo no sé. Algunos más temprano, otros más tarde. Algunos se vinieron sin desayunar, otros sí desayunaron. Quiero aclarar, la semana pasada dije algo, que no pretendo quitarle clientes al Seven. Los que estuvieron saben a lo que me refiero. Pero por favor, no dejemos los chicles abajo de las sillas, ni las migajas ahí, Y yo les preguntaría, si fuéramos a otro lugar, a otro tipo de iglesia, de esas que están en cada esquina, ¿nos atreveríamos a entrar así? Cuando entrábamos con algo líquido y algo sólido. Nunca. Pero ahí se las dejo. Entonces, lo que hacemos, insisto, venir acá desayunados o no desayunados, peinados o no peinados, como ustedes quieran. ¿Con qué fin lo hacemos? ¿Qué es lo que motiva tu corazón para hacer esto el día de hoy? ¿Qué es lo que motiva tu corazón para, espero, entre semana, leer tu Biblia? O para ofrecerle agua a alguien de la calle, o 2 pesos. ¿Qué es lo que motiva tu corazón? Porque, mira, hace algún tiempo, un buen amigo que quiero, yo no sé si sea muy bueno o no, pero sí lo quiero, me había tocado predicar y prediqué acerca de estas cosas, no el mismo tema, pero sí acerca de las motivaciones del corazón. Y de esas cosas estábamos hablando mucho de que muchas veces ofrendamos tratando o esperando recibir de Dios una gran recompensa, como Él se enseña por muchos lugares. Entonces, al final de la predicación, se acercó conmigo, me dice, es que estás mal en lo que dices. Y bueno, ok, estoy de acuerdo contigo si me lo demuestras en la Biblia. Yo puedo pararme allá al frente y pedir perdón. Y me llevó al pasaje donde dice que si siembras abundantemente, cosecharás abundantemente, y siembras escasamente, segarás escasamente.
clásico para ese tipo de pretextos. Ok, vamos a ver el contexto. Entonces ya vimos el contexto, y ese contexto hablaba, ustedes lo pueden ver ahí en sus Biblias, de una ofrenda especial que se estaba recogiendo por parte de los discípulos para llevarla a Jerusalén, en donde había persecución y donde los hermanos de Jerusalén, por la misma persecución, estaban padeciendo escasez. Además era un tiempo de hambre. Aunado a la persecución, aquellos hermanos estaban de veras en una situación paupérrima. Los hermanos que estaban en otras provincias decidieron hacer una colecta, y Pablo encabezó esto y les exhorta entonces a que participen en esta colecta generosamente, para llevar esa bendición. Y es donde Pablo dice que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Pero no está hablando de las ofrendas para el Señor. Y además, insisto, el contexto era muy específico. Y además, esa ofrenda, y ustedes lo pueden checar en sus Biblias, se llevó de los diferentes lugares de donde se colectó esa ofrenda. Trajeron representantes junto con la ofrenda, se juntaron los representantes, y como comitiva llevaron todo eso hasta Jerusalén. Y entregada esta ofrenda a los apóstoles, se repartió entre los que tenían necesidad, y regresaron a sus lugares. ¿Y saben qué hicieron? Dieron cuentas. Eso dice la Biblia, está en Hechos y está en Corintios, ¿sí? Entonces, muchas veces nos manipula a decir, es que tú bien traes y siembra y el Señor te va a dar. Siembra con algo, con un afán específico, y era lo que me reclamaban a mí. Es que yo estoy sembrando y estoy dando mi ofrenda para que Dios me dé un coche. Digo, pues estás grave, cuate, ¿sí? Estás grave, y perdóname que te lo diga así muy tajantemente, pero tu ofrenda debería ser para agradar y enaltecer y alabar el nombre de Dios, no para que te dé un coche, porque es lo que dice la Biblia. Entonces, muchas veces nos confundimos y creemos que nuestro servicio a Dios, nuestra ofrenda a Dios, nuestro hacer algo, lo que sea, cerrar la puerta o prender la luz, como dice ahí, esperando una recompensa, no es así. No es así. Insisto, no quito lo que dice la Biblia, que Dios recompensa cuando hacemos, más que hacer cosas, es cuando le tememos a Él, cuando tenemos una relación recta con Él, cuando aún en la intimidad, donde nadie me ve, donde nadie se entera, en el momento que pasa totalmente desapercibido para el resto de la humanidad, yo estoy en presencia de mi Dios. Eso sí lo recompensa a Dios. Pero no que me vean. Aunque yo le diga, Señor, buenos días, gracias por dejarme levantar, es mucho mejor visto por parte de Dios eso, que pararme aquí al frente y levantar mis manos y delante de todos hacer una manifestación poética más que de una expresión de adoración a Dios. Por eso Dios habla de avaricia. Cuando nuestros sentidos son engañados, nuestras sensaciones son engañadas, insisto, buscando cualquier tipo de motivación egoísta para que yo pueda tener algo más que yo obtenga como resultado de hacer algo, lo que sea. Dice Habacuc 3:17, si quieren aquí se los leo, no lo busque, es un pasaje muy conocido. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuánta gente conoce usted que algún día le vendieron aquello de Dios resolverá todos tus problemas? Y como sus problemas siguen, y a lo mejor hasta se han aumentado, de repente ya no están con Dios. Y se sienten defraudados, y se sienten engañados. Y la verdad es que lo fueron, pero no por Dios, sino por alguien que quiso, observen esto, a lo mejor de buena intención. Ahora que estuvimos en Guadalajara, en camino del aeropuerto hacia la ciudad, había un letrero que me llamó mucha atención. Decía, vive lo rojo.
Era un panorámico, y tenía ahí alguna alusión a algo bíblico. Entonces, no me acuerdo qué era lo que decía, pero me llamó la atención qué es eso de Vive lo Rojo. Mi esposa se va a acordar. Entonces anoté por ahí, vivelorojo.com, ahí se los dejo. Entonces ya después, pues, con la curiosidad me metí a ver eso. Y miren, a lo mejor es una página muy bien intencionada. Yo no lo puedo negar. Pero de veras nos la ponen muy facilita. Y no es que tengamos que hacer algo para ganar la salvación. No estoy diciendo eso. Pero sí, por lo menos la Biblia nos dice que tengo que tener reconocimiento de que mis pecados me han alejado de Dios. Que tengo que tener un arrepentimiento por lo malo que yo haya hecho para poder pedirle perdón a Dios. No que en automático, simple y sencillamente, porque yo levanto mi mano, Dios me perdona. Eso no es lo que dice la Biblia. Tiene que haber una convicción plena en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, de que estoy separado de Dios, que necesito a Dios, que he ofendido a Dios y no quiero más eso. Señor, perdóname. Me acerco delante de ti porque te necesito. Y entonces Dios viene con toda su gloria y me toma y me abraza y me hace suyo. Es lo que dice la Biblia. Ustedes chequen esa página. A lo mejor, insisto, no quiero quitar del renglón que pueda ser muy bien intencionada. Pero chequen todos los versículos que mencionan ahí, y todos son ofertas muy agradables y muy atractivas para que yo venga y me enganche en el Evangelio. Lo cual en sí no es malo, pero sí puede ser peligroso porque me ofrecen algo barato. Y se me olvida que justamente eso barato me puede desviar a que si hoy no hay en la majada no hay vacas, o no hay olivos en los sembrados, entonces tenga todo el derecho de venir y reclamarle a Dios, ¿por qué no? O cuando yo hago algo para Dios, buscar siempre y en automáticamente, como aquel que me limpió el cristal, que no era por agradecimiento a un favor anterior, sino era buscando algo más. Y seguramente, mis amados, Dios no es como yo, pero Él siempre va a buscar de nosotros justamente un corazón agradecido, no que espera más de Él, sino que simple y sencillamente reconoce quién es Él y lo que Él ha hecho por ese corazón. Es en retrospectiva nuestra función para con Dios. Es en retrospectiva. Decía Job, capítulo 13, versículo 15 de Job, no lo busquen. Dice, aunque Dios me matare, con todo en Él esperaré. Wow. ¿Qué corazón, mis amados, de ese hombre? Yo les hago una pregunta. Cuando oramos, observen esto nada más, sencillo. Cuando algo te motiva a la oración, ¿qué es? ¿Gratitud, alabanza o necesidad? Saca una estadística de cuando tú oras y ve por qué motivos obras. ¿Cuál es el motivo que más te ocasiona doblar tus rodillas, si es que lo haces, para acercarte delante de Dios? Insisto, gratitud, reconocimiento y alabanza a Él, a su nombre, o necesidad. Cuando diezmamos y ofrendamos, ¿lo hacemos por gratitud por lo que Él me dio, o esperando que lo que estoy recibiendo sea bendecido y me alcance para llegar a la siguiente quincena? La respuesta es personal, mis amados. Cada uno de nosotros sabe que hay intenciones hay en nuestro corazón, pero lo que sí es muy importante es que nos podamos acercar a Dios sabiendo que Él escudriña los corazones. La semana pasada hablábamos acerca de la viuda, de la viuda que ofrendó 2 blancas, 2 moneditas. ¿Por qué Jesús magnificó la ofrenda de esa mujer? Porque sabía que lo estaba dando de corazón, aún a pesar, observen, del sacrificio. Él decía, y los comparaba a las ofrendas, otros dan de lo que tienen, otros dan de lo que les sobra, ni siquiera de lo que tienen, de lo que les sobra. Pero esta mujer dio todo su sustento. Bueno, así como eso, y ahorita lo vamos a ver, que se refiere a la al diezmo o a la ofrenda monetaria, exactamente igual es cuando hacemos algo de servicio para Dios, aunque no tenga nada que ver con el dinero. Absolutamente nada que ver con el dinero.
Cuando servimos a alguien, mis amados, ¿por qué lo hacemos? ¿Por ser vistos? ¿O porque si aunque nadie se dé cuenta, ese vaso de agua que yo entrego a alguien, o insisto, esos 2 pesos, nadie lo vio, pero están siendo anotados en el cielo? ¿Cuál es la intención de mi corazón? Porque si damos un vaso de agua a alguien o 2 pesos a alguien, esperando por eso recibir algo, ya sea de ese alguien o de parte de Dios, porque le servía a un hijo suyo, mis amados, mejor no lo hagamos. Porque puedo arriesgarme a que Dios me pregunte, es que no hay nadie que dé un vaso de agua, o que dé 2 pesos, o que cierre las puertas, o que prenda la luz de gratis, sin buscar alguna recompensa de parte mía. Me arriesgo a eso. Este reclamo es mucho más fuerte que el decir, eres un avaro, mundano y amador de mamón. Mucho más. Porque se supone que soy alguien que conoce y tiene una conciencia plena y un corazón de amor hacia aquel que merece mi servicio sin buscar nada de él. Muy diferente a nosotros. Y en eso estriba toda la responsabilidad a la cual me hago susceptible delante de Dios. Responsabilidad. Creo que les he platicado de que quien a mí me evangelizó y me empezó a discipular fue un gran siervo de Dios, un muchacho joven en aquel entonces, un poquito mayor que yo, pero yo me acuerdo que cuando me sacaba, o sea, me hablaba a mi casa, vente para acá porque vamos a ir a tal lado, vamos a ir a Nezahualcóyotl, o vamos a ir a diferentes lugares, zonas bien tremendas de pandillas, de drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, bien feo, que para mí un niño cómodo, no bien, porque pues tampoco estaba también la cosa, pero sí cómodo, donde siempre buscaba mis propias satisfactores, ir a esos lugares era tremendo. Y yo me acuerdo que un día que veníamos de andar por ahí en aquellas zonas feas, que no nos fue bien, al contrario, casi nos corrieron, nos dijeron un montón de cosas, y más a él, porque era el que hablaba, yo nomás iba acompañándolo. Veníamos de caminando de regreso, pero ni siquiera que nos íbamos en coche, era caminando todo, porque la iglesia estaba más o menos por ahí, pero largo. Entonces íbamos caminando, ya era más alto que yo, bastante más alto, gringo, güero, flaco y alto. Entonces tenía una zancada mucho más larga que la mía. Y ahí voy, oye Marco, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué te motiva a hacer esto? Y me acuerdo muy, muy claramente que me respondió, es que todavía no puedes entenderlo. Pero bueno, entonces dime, ¿qué es lo que ganas tú con esto? Pero íbamos así caminando y como yo como las inditas atrás de él, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a hacer esto? Y en eso se para, y se me queda viendo a los ojos, y dice, mira Cristóbal, entiende esto, si algo me puedo ganar, si un galardón, si una corona me puedo ganar por hacer esto, es simple y sencillamente una corona, un galardón que puedo poner a los pies de Cristo. Me mató. Cada vez que en el corazón surge un interés, algo de ser visto, de ser premiado, de ser recompensado en el servicio al Señor, y lo he hecho durante muchos años. Me acuerdo de esas palabras y no tenía nada de extraño, quizás sí muy extraño que un joven las dijera, pero la Biblia lo dice, que en el cielo aún los ancianos que están sentados en sus tronos en el cielo dándole la gloria a Dios, se quitan sus coronas y las ponen a los pies de Jesucristo, buscando ¿qué? Nada, simplemente reconocerlo a Él como el grande, como Dios, como el Señor que merece esa adoración, esa exaltación. De eso se trata el servicio. De eso justamente se trata el servicio. Dios pide una entrega absoluta en lo que hacemos por Él. Cuando nosotros nos atrevemos de veras a derramar nuestras preseas, nuestros reconocimientos, me están viendo, lo hice bien, a los pies del Señor, mis amados, podremos librarnos del corazón
quitarnos de nosotros, entonces estaremos realmente quitando de nosotros la posible avaricia que pueda haber en nuestro corazón, de la cual Dios nos pueda juzgar. ¿Qué necesitamos? Como lo acabamos de leer, tener conciencia simple y sencillamente ahí en Proverbios, que dice que simple y sencillamente con que yo tema a Dios, con que le siga a Él, con que lo ame a Él, con que lo reconozca a Él, es más que suficiente. Hace rato cantábamos, adorar es todo en mi vida. Pregunto, ¿sí? Esperamos que sí, mis amados. Además la cantamos muy seguido. Esperamos que sí, que podamos verdaderamente hacer de nuestra vida un motivo constante de adoración a Dios. Aunque yo esté trabajando, aunque esté en el mercado, aunque esté con otra gente, haciendo lo que sea, que esté adorando al Señor con eso. ¿No nos dice Pablo en Efesios que no le sirvamos a los amos como queriendo agradar el ojo de los amos, sino sirvamos y trabajemos como si le sirviéramos a Dios? Qué diferente. No hacer como que trabajamos como que trabajamos porque hacen como que me pagan, sino aunque me traten injustamente, a mi parecer, trabajar y con eso demostrar que verdaderamente soy un hijo de Dios. Yo sé que es más fácil hablar de esto que hacerlo, pero necesitamos, insisto, un corazón dependiente de Dios, reconociéndolo a Él. Versículo 11 dice, entendamos esto, lo que es lo que dice Dios. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. ¿A quién le está dirigiendo esto Dios? A su pueblo, al pueblo escogido por Dios. Déjenme por ser más enfático, al pueblo formado, alimentado, instruido por Dios. A ese pueblo le está diciendo. Si nosotros nos quisiéramos comparar, como a veces lo hacemos, somos el Israel espiritual de Dios y no hay tanta desviación al respecto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha comprado, nos ha rescatado, nos ha sacado de donde estábamos y nos ha hecho suyos. Y entonces en eso, como dice Pablo en Romanos, nos compara exactamente igual que el pueblo judío. Pero llega un momento en que a este mismo pueblo no judío, pero que ha sido comparado con el pueblo judío, nos dice en Romanos también, no te enaltezcas, pues ¿quién te crees tú que eres? ¿Más que los judíos? No se te olvide que tú eres una rama injertada en el tronco. Y a veces creemos que porque ahora ya soy de Dios, tengo ciertas canonjías de parte de Dios para hacer, pensar y actuar por las motivaciones propias de mi corazón, aunque no estén del todo apegadas con Dios. Y se nos olvida que Dios tiene, y esto es una palabra profética, aunque está ahí en Malaquías, es una palabra profética donde Dios está estableciendo que habrá otros pueblos, muchas naciones en todo el mundo, donde se alabará, y entiende esto, se reconocerá verdaderamente quién es el nombre de Dios, o cuál es el nombre de Dios. Pregunta, ¿necesitará Dios nuestro servicio? ¿Nuestras ofrendas? Se estableció la semana pasada. No necesito eso. Yo no como eso, dice Dios. Entonces, aquí Dios simplemente nos está confrontando. Dice, ellos reconocerán que es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre. Observa que se ofrece al nombre de Dios. Dos cosas preciosas: incienso y ofrenda limpia. ¿Qué quiere decir el incienso y la ofrenda limpia? El incienso, punto número 1. El incienso no es más que una figura de las oraciones, de aquel vengo a ti, Señor, para estar contigo. Y ahí en ese lugar hablar con Él. ¿Sabes cómo se llama eso? Relación, que es justamente por el motivo por el cual tú y yo fuimos creados por Dios. Oración delante de Dios. Y como preguntamos hace un rato, ¿qué tipo de oración nos trae a Dios? ¿El querer estar con Él o el querer pedirle a Él? Porque lo que Dios está buscando es incienso. Incienso. Y
Y ese incienso, insisto, habla de esa oración de relación con Dios, que sube y glorifica y llena, como dice la Escritura en Salmos, llena la presencia del altar de Dios. Y por otro lado dice, y ofrenda limpia. ¿Qué es la ofrenda limpia? Me llama mucho la atención que cuando, esto lo vimos el martes pasado en el estudio de Hechos, justamente cuando Bernabé y Saulo fueron escogidos por el Espíritu Santo para ser enviados y comisionados para una obra de evangelismo, ¿saben qué estaban haciendo? Si no sabe, léalo ahí en su libro de Hechos, capítulo 13. Pero dice ahí que ellos estaban, lo voy a parafrasear, ellos estaban rindiendo culto. Dice, estaban en sus Biblias ministrando al Señor. Y eso quiere decir, le estaban rindiendo culto, servicio de culto al Señor. Y en eso, obviamente, en esas circunstancias, viene el Espíritu Santo y hace lo que hizo. Cuando le estamos rindiendo culto de adoración, un servicio de adoración al Señor. Dice, ahí termina diciendo, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Como decíamos, es una palabra profética. Tan profética que cuando ya vino Jesús, y noten esto, este libro es el último del Antiguo Testamento y es el que enlaza justamente el Nuevo Testamento con toda la nueva revelación y el nuevo pacto de parte de Dios. Que aclaro, este nuevo pacto y esta nueva revelación no desecha lo antiguo, lo confirma. Y viene Jesús, y ahí en Mateo 3:8, cuando se enfrenta con los fariseos, les dice Jesús, haced pues, les dice a ellos, a los fariseos, al pueblo escogido de Dios y a lo más selecto del pueblo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, dice Jesús, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Y sabes qué? Eso somos tú y yo. Pregunta, ¿nos comportaremos igual que el pueblo escogido? Es un gran reto. Es un gran reto. Y luego dice el versículo 12, ahí mismo en Malaquías. Y vosotros lo habéis profanado. Está refiriéndose a su nombre, porque dice en la última parte del versículo 12, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado. Profanado el nombre. Mira, el nombre del Señor es tan especial que cuando tú y yo decimos Jehová, ¿qué es? ¿Qué significa Jehová? Generalmente nos estamos refiriendo, usamos ese nombre como si nos estuviéramos refiriendo cuando yo digo Roberto y me refiero a Roberto y le estoy hablando a Roberto. Pero cuando decimos Jehová, ni siquiera es el nombre del Señor. Porque el nombre del Señor es tan especial que no se dice, simple y sencillamente no se dice. Y dice Dios, eso tan especial, lo han profanado. Lo han profanado. ¿Cuándo? Cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Yo dice, ¿por qué? ¿Por qué la gente puede decir eso? Muy sencillo. Llegamos a otro reclamo de parte de Dios, y con eso me voy muy rápido por el tiempo, no por la importancia. Dice el versículo 13, habéis además dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me menospreciáis, y me despreciáis, perdón. Mira, ¿a qué se refiere el Señor cuando ve esto? Hoy te levantaste temprano. Hoy, insisto, a ver, quizá no desayunaste. A lo mejor te bañaste corriendo. A lo mejor hiciste muchas cosas fuera de lo normal. Y vienes y te duermes. O vienes
estás viendo el reloj a ver a qué hora nos vamos. Porque quizá en tu corazón estás diciendo, qué fastidio es esto. Dice, habéis dicho, qué fastidio es esto y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Simplemente ahí dice. Por ejemplo, otra vez, refiriéndome al tema de la oración. ¿Cuánto tiempo, cuánto de tu valioso y poco alcanzable tiempo? Porque a veces quisiéramos que el tiempo, el día tuviera 26 o 28 horas para que nos alcanzara. Pero si tuviera 26 o 28 horas, yo te preguntaría, ¿cuánto de esas 26, 24 o 28 horas empleas para orar a Dios? Ahí te lo dejo. O a veces no oramos, pues decimos, ay, qué aburrido. Orar. Sí, sobre todo los jóvenes. Es un padecimiento crónico en los jóvenes. Y en muchos adultos también. Orar, no, hago otras cosas. O oramos, miren, se las pongo sencilla. Ponte 15 minutos en tu casa, 15 minutos de rodillas, concentrado, orando a Dios. 15 minutos. Te apuesto que si eres consciente de lo que estás hablando y de lo que estás haciendo en ese momento, de repente estás pensando en los frijoles, estás pensando en el fútbol, estás pensando en que la agenda se te está agotando por el tiempo que estás ocupando en 15 minutos hablando con Dios. ¿Cierto o no? Cuando hablamos de lectura de la palabra, entiende esto, lo decíamos también el jueves esto fue. Lo único que nos puede salvar de la ignorancia de Dios, o sea, de la ignorancia de las cosas de Dios, es la lectura de la palabra. Es lo único. Ni la predicación, ni los estudios, ni todo eso nada más ayuda, pero lo único que a ti y a mí nos va a hacer no ignorantes de la voluntad de Dios es la lectura de su palabra. Pregunta, ¿cuánto tiempo o cuánta palabra leemos todos los días? O también pensamos, ay, qué aburrido. Pero sí me puedo echar el Calimán. O digo, para no ser tan corrientes, la alarma o el periódico. Las secciones que quieras del periódico. Me las echo, mira. Mis amados, algo que nos dimos cuenta también el jueves, y me llamó mucho la atención. Hemos estado ahorita con esgrima. Ay, ¿quién esgrima? Bueno, lo tomamos hasta como juego. Está bien. Déjenme decirles, la esgrima, el único objetivo que tiene no es divertirnos, es aprender a manejar la escritura. Bien clarito. Que nos divertimos, también nos divertimos, pero la cosa es aprender a manejar la escritura. ¿Saben qué hacíamos en mis tiempos? Y nadie diga, por favor. Cuando sabíamos que había esgrima, o porque sabíamos más bien que había esgrima, y hasta mi esposa no me va a dejar mentir. Es más, ella estuvo en el grupo de jóvenes antes que yo llegara. De veras nos metíamos a nosotros mismos, ejercitarnos ahí solos, ejercitarnos en el manejo de la Biblia. Entonces cuando ya estaba el pastor, el predicador, hablando y decía tal fecha, tal cita, rápido. Eso sí, en las reuniones de jóvenes, en los congresos, como balas, y disfrutábamos los concursos, ¿cierto o no? Porque había competencia, pero porque había ejercicio. Insisto, y el ejercicio no es ganar, es conocer, manejar la escritura, nada más, así de fácil. Estaba con lo de la esgrima, porque nos dimos cuenta que la esgrima está viniendo a sustituir, ¿saben qué cosa? Las hojitas amarillas que teníamos de la lectura diaria. Y eso es catastróficamente espantoso. No puede ser que por un jueguito sustituyamos la lectura. Si de por sí no leíamos, y ahora pusimos un jueguito, menos estamos leyendo. Mis amados, así no es. Y entendamos, esas hojitas son para tu beneficio, para que yo no te engañe cuando hablo de la palabra de Dios, para que cualquiera que venga aquí no te engañe
O cuando veas tú por la calle y oigas acerca de la palabra de Dios, nada más porque alguien dice amén, ya dices es palabra de Dios. No es cierto. Para que puedas estar cierto, bien convencido y bien claro en tu mente y en tu corazón cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Lo único que te puede dar eso es la lectura y el conocimiento de la palabra. Nada más. No, insisto, no la predicación, no el estudio, no el venir aquí, sino a la lectura personal de la palabra. Pero a veces decimos, ay, qué pesado, qué aburrido. Y ya no estoy hablando de leerla, ¿eh? ¿Qué pensaríamos de estudiarla ahí en tu casa? Decíamos de la asistencia y de la actitud que tengo al venir a la iglesia. Mira, hemos venido estudiando algunos reclamos de parte de Dios. Y veamos cómo estos reclamos van en aumento. Y habla esto de una degradación de la relación del pueblo con Dios. Y yo hablaría más de una degradación del corazón del hombre o de la mujer que es de Dios con respecto a Dios mismo. Porque empezamos a hablar de profanación, luego hablamos de sacrilegio, luego hablamos de avaricia, y ahora en algo que simplemente no puede concebirse, de fastidio y aburrimiento. Y son reclamos que Dios nos está haciendo, mis amados. Yo les pregunto, cuando vas al cine, ¿estás viendo a qué hora se acaba la película? O cuando estás viendo un partido de fútbol, que no se acabe, sobre todo si vas perdiendo, que no se acabe, ¿cierto o no? Sobre todo si apostaste algo peor, ¿cierto o no, mis amados? Pero cuando se trata de hacer algo, entiéndeme esto, por favor. No estoy hablando de religiosidad. Estoy hablando de tú y mi relación personal con Dios. Donde nadie sabe nada. Donde no tengo que agarrar hojas de los árboles y ponérmelas para tapar mi vergüenza. Eso se llama religión. Sino donde yo, desnudo, transparente, sin nada que ocultar delante de Dios, puedo venir y le puedo decir, Señor, te amo. No me fastidia lo tuyo. ¿Sí? Eso estamos hablando. Y eso es lo que Dios está reclamando. Y a veces sin palabras, mira, sin palabras, gritamos de nuestra rebeldía con Dios. Pregunta: ¿cuánto tiempo te gustaría que durara el sermón o la predicación? Porque si tú estás viendo observa esto, si tú estás viendo una película, a veces ni te fijas cuánto tiempo va a durar. Dices, esta película me interesa el título, ahora le voy a verla, y te fijas el tiempo. Pocas veces o nunca preguntas cuánto dura la película, a menos que tengas algo que hacer después. Sin embargo, no nada más aquí, en cualquier lugar, cuando alguien se pasa 5, 10, 15 minutos del tiempo supuesto de predicación, ¿qué hacemos? Volteo a ver el de atrás, a ver si mi reloj está sincronizado con el que el pastor está viendo. Y muchas otras cosas, mis amados. Y sin palabras, manifestamos lo que hay en el corazón. Algo nos grita desde acá adentro cuando hacemos eso. Y como eso, insisto, lo de la oración, la lectura y las cosas personales con relación a Dios. Pero cuando vemos que las cosas no están funcionando y esa manifestación es externa, sin palabras, nos grita abiertamente que en el corazón algo anda mal. Algo anda mal. ¿Qué es lo que puede ser? La segunda parte del versículo 13 de Malaquías dice: y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Conste que el Señor nos está diciendo: me estás ofreciendo la basura, el sobrante de tu vida. Si te sobra tiempo, lees. Si tienes ganas, oras. Si no hay partido, vas. ¿Sí?
Si hay buen clima, vas al servicio. Si no, no. Mis amados, esas son sobras de nuestra vida. ¿Y saben qué es lo grave? Que esas sobras venimos y se las traemos al Señor como si fueran la gran cosa. Y con eso nos gloriamos nosotros mismos diciéndole, ya cumplí, ya estuve con el Señor, ya diezmé, ya ofrendé, ya levanté mis manos, ya hice lo que religiosamente tenía que hacer. ¿Y sabes qué nos dice Dios? Porque Él sabe cuánto tienes de tu vida, no de tus bienes, de tu vida para darle a Él. ¿Sabes qué nos dice Él? Fíjate lo que dice el versículo 14. Maldito el que engaña. ¿A quién? A Dios, o que pretende engañar. El que teniendo machos en su rebaño, ¿qué quiere decir? Que tienes buen ganado, cuate, ¿sí? Tienes buenos machos, tienes buenos animales, buena ofrenda, buen tiempo disponible, buen esfuerzo, buenas fuerzas tienes todavía en tu vida para ofrecerme a mí. Dice, promete y sacrifica a Jehová. ¿Qué cosa? Lo dañado. Insisto, lo que me sobra. Como leíamos versículos más arriba, lo que no me atrevería a presentarle a un príncipe, al gobernador. Y poníamos el ejemplo, si el gober me hablara a cualquiera de nosotros, nos dijera, te quiero ver en mi oficina a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana en plena jornada laboral, te sales de tu trabajo, pides permiso, haces lo que sea y vas y te peinas y hasta te bañas y te arreglas para estar ahí, porque una persona importante te lo pidió, te lo exigió, o yo no sé. Pero cuando se trata de Dios, tenemos lo sobrante. Y pregunta, ¿te dormirías delante del gobernador? No, ¿verdad? ¿Te presentarías o estarías delante del gobernador a ver a qué hora termina gober para él? No. Si te da una carta para que la leas, es más, no nada más la lees, se la presumes a tus vecinos porque te escribió el gober. ¿Cuándo le presentas la Biblia a tus vecinos? Porque te la escribió Dios. ¿Sí? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y eso es justamente, no me extraña que Dios termine con esa frase: yo soy el gran rey. Jehová, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. No en vano termina Dios con ello, porque es justamente a lo que Dios quiere que nosotros recapitulemos en nuestro avanzar, retornemos en nuestra comunión con Él, saber que Él es el gran rey, que no hay nadie como Él, que nos lo metamos en nuestra mente, que lo clavemos en nuestro corazón, para darle a Él la importancia de vida, para darle a Él el reconocimiento debido, para darle a Él de nosotros lo mejor que tenemos. ¿Y sabes qué es la gracia maravillosa que a mí me sorprende delante de Dios? Que Dios sabe tu necesidad, Dios sabe mi necesidad, Dios sabe tus anhelos y mis anhelos. Pero cuando nos venimos a Él reconociéndolo, verdaderamente reconociéndolo, tus necesidades, tus anhelos son plenamente cubiertos por Dios. Lo está en toda la Biblia. Y no estoy hablando de prosperidad, no. Pero sí que Dios es un Dios fiel a su palabra, y que se avergüenza de cuando nosotros nos avergonzamos de Él. Se duele cuando nosotros lo menospreciamos a Él. Dice más arriba: ustedes han menospreciado mi mesa, teniéndola como
como inmunda. Déjenme, me regreso a este versículo 12, si mal no recuerdo. Sí, versículo 12. Inmunda es la mesa de... Bueno, ustedes dijeron, ¿no? Menosprecies mi nombre o profanas mi nombre cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Lo único que Dios tiene en su mesa, ¿entiende esto? Lo único que Dios tiene en su mesa para ofrecerte son dos cosas: su palabra y su presencia. Su palabra y su presencia. Pan de vida y una copa rebosante de su espíritu, dispuesta y preparada para ti y para mí. En su mesa, en la mesa a la cual Él nos trae. Él nos trae. Entiéndelo, Él nos trae. No podemos llegar por nuestra propia voluntad. Él nos trae. Y dispone pan de vida y dispone copa rebosante de su presencia. Y todavía nos atrevemos a despreciarla. Yo creo que vale la pena recapacitar en nuestros caminos. Y si tú reconoces que algo de lo que dice aquí la palabra de Dios que hemos venido analizando, en eso hemos incurrido, en tener un interés, en manifestar que hacer algo para que todos me vean, en mostrar fastidio por las cosas de Dios, vale la pena, mi amado, vale la pena que podamos pedirle perdón al Señor. Y mira, Dios es infinitamente bueno, paciente, grande en su misericordia. Y si bien es cierto que Él nos reclama, no me creas a mí, lee el libro de Malaquías, que es el que estamos estudiando, y te vas a dar cuenta que aunque si bien es cierto que Dios viene y nos reclama y nos seguirá reclamando, al final Él está mostrando toda esa gracia derramada para tu vida, toda, absolutamente toda, cuando Él está dispuesto a perdonarnos cada uno de los reconocimientos personales que hagamos a cada reclamo que el Señor hace hacia nuestra vida. Si estoy dispuesto a reconocer y a escuchar su voz, reconocer mi culpa y venir a Él, Él está con los brazos abiertos, derramando así abundantemente de su glorioso perdón para ti y para mí. Porque está dispuesto a verdaderamente establecer una relación, no una religión, una relación contigo, personal, independiente de la de tu vecino. ¿Que somos corporativos? Sí. ¿Nos necesitamos unos a otros? Sí. Dios lo estableció. Pero lo más importante es que tú funciones como ente individual en relación con Dios. Porque si tú fallas y te empiezas a desear a perder, ¿sabes qué pasa? Todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se lastima. Todo el cuerpo no funciona cuando uno solo de sus miembros empieza a estar mal. ¿Sí? Por eso es importante, mis amados, insisto, no se trata de pedradas, por favor. Con todo temor hemos escudriñado esto, visto esto. Mira, tan es así que a partir del próximo que veamos, tú vas a notar que voy a saltar una parte del capítulo 2, porque eso no es para ti, eso me corresponde a mí y a los que sirven en este lugar, ¿sí? Y hay mucho que hacer ahí a nosotros, ¿sí? Y vamos a empezar ya con el capítulo avanzado, porque vuelve nuevamente a hablarnos a todos otra vez. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer a lo que Dios nos está llamando y lo que está tocando y tomando nuestro corazón. Una respuesta a Dios. Amén. Entonces, si tú quieres, no sé, insisto, cuál sea tu caso, no se trata de evidenciar a nadie, espero que lo entiendas, pero bien le vale la pena, por lo menos de pie, reconocer delante de quién estamos, pedirle a Él perdón ahí en silencio, tú solo, si es que
alguno de estos reclamos ha venido a ser parte de tu vida. Amén. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a verdaderamente entender la grandeza tuya, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, en nuestra limitación, a poder vislumbrar lo grandioso de tu bendito nombre, Señor. Padre, que podamos entender que no se trata de maquillaje, Señor, sino de esencia, lo que tú buscas en nosotros. Tú no buscas apariencia, Señor, sino que buscas seres reales, seres transparentes, tal cual sean, Señor. Y esos estamos aquí hoy. Esos queremos pedirte perdón, Señor, cada uno, sabiendo y reconociendo que el corazón ha sido sacudido, Señor, que hemos sido inquietados por tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, quizá hasta nos ha avergonzado, Padre, nos ha incomodado. Quizá de repente me puedo rebelar, pero ayúdame a entender, Señor, que es por tu puro amor, Señor, por tu pura gracia que has dejado estas palabras escritas en tu libro maravilloso, para que cada uno de nosotros, Señor, vengamos al tipo de relación pura, limpia, sin mancha, sin contaminación, desinteresada, que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros, sabiendo y entendiendo, Señor, que en ello, justamente en ello, está nuestra bendición y la participación tuya en nuestro caminar diario, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Mira, pon la mano ahí junto a tu vecino, tu mano derecha, junto a tu vecino, y ora por él, ora por ella. Si es tu familiar, ora por él. Si es tu familiar y conoces cómo es su relación con él, con Dios, quizás tengas que interceder más fuertemente. Pero a lo mejor tú te das cuenta que no hay relación, que no hay, nada con respecto a Dios ahí en lo íntimo. Vamos a hablar los unos por los otros, mis amados, y pedirle a Dios su gracia para aquel que tienes a tu lado. Gracias, Señor. Somos un cuerpo, Padre. Un cuerpo que tú, Señor, has formado, mi Dios, y cuyas coyunturas tú estás uniendo, Padre. Tú estás fortaleciendo. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a poder comprender lo que le sucede a mi hermano, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a cada uno, Señor, de que no se trata de ver y criticar, sino asumirme, Señor, como posible candidato a cometer errores, Señor. Y dentro de esa aceptación, poder ser humilde delante de ti, Señor, y venir y reconocer primeramente mis errores, para luego, Señor, poder traer a mi hermano, a mi hermana ante tu altar, Señor, ante tu presencia. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de refortalecimiento, de regeneración, de restablecimiento, Señor, de una relación transparente, nítida, sin nada que ocultar delante de ti, Padre. Gracias, porque nada menos que eso es lo que tú nos ofreces, mi Dios. Gracias.